6:32, regresamos con más en Primera Página y estamos listos para profundizar en la actualidad internacional el día de hoy. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata de Óscar Martínez Tapia, es profesor de Relaciones Internacionales de EA University y está conectado con nosotros desde España a esta hora. Muy buenos días, encantados de recibirlos. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, estimado Óscar. Nos acompaña para profundizar sobre el tema de las perturbaciones en el mercado energético global, también los recientes anuncios en Medio Oriente respecto a la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y de la OPEP Plus, y además esta última declaración que hace la Agencia Internacional de Energía, que afirma que la actual es la mayor crisis energética de la historia debido al conflicto en Medio Oriente y también las perturbaciones que han existido a lo largo de estos meses en Medio Oriente con el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿A qué nos dirigimos ante esta realidad que ya se esboza claramente de forma pública? Bueno, vamos a ver, está clarísimo que todavía no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, ¿no? En términos energéticos, sí que nos dirigimos hacia el final del cártel energético del petróleo de estos países que desde los años 70 están controlando el precio del petróleo de una manera algo artificial a partir de la producción. Lo que sí seguramente nos aproximamos, ahora tenemos el petróleo, el barril de petróleo más alto de los últimos 4 años en $124 el barril. Seguramente nos aproximamos a que Hormuz abra tarde o temprano el estrecho y que haya una sobreabundancia de crudo en el mercado, con lo cual los precios se van a ir abajo, seguramente de una manera muy importante. Los Emiratos se van de la OPEP, como ya lo hizo antes Qatar, como ya lo hizo antes Indonesia, como lo hizo antes Ecuador, como lo hizo antes Angola, con lo cual estamos ante el final de una era de precios controlados. Y el futuro, pues vamos a ver lo que en principio nos depara, ¿no? Pero en principio yo creo que sería el final, el titular sería el final del cártel del petróleo mundial y a partir de ahora vamos a ver cómo juega el mercado. ¿A qué cree que se debe esa decisión que ha tomado Emiratos Árabes Unidos, desligándose de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y además de esta manera busca el crecer, ¿no? Tener un mayor control interno de su propia producción Claro. sin ninguna restricción? Sí, a ver, los Emiratos es posiblemente el país dentro de la organización que más está cortando el potencial de su producción. Entonces, no es ningún secreto que los Emiratos necesitan cash, necesitan ahora mismo ingresos rápidos y tienen una bolsa de petróleo no utilizada y no, digamos, extraída del suelo y comercializada, con lo cual no es un secreto que los Emiratos van a producir cuanto más petróleo puedan y lo van a poner en el mercado. Y esta es la decisión principal porque, aparte de las diferencias que Emiratos está teniendo con Arabia Arabia Saudita. Saudí, los Emiratos tienen diferencias importantes políticas con Arabia Saudita y Arabia Saudita es el principal país exportador de petróleo y, digamos, no el dueño, pero sino el cabecilla de la organización. Con lo cual, la decisión responde a intereses económicos y de soberanía energética de los Emiratos. Vale, estimado, también le pregunto en el marco del conflicto en Medio Oriente, ¿cómo esto tiene algún efecto, consecuencias en lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, las perturbaciones en el mercado de los hidrocarburos que hemos visto en las últimas semanas y las negociaciones que se encuentran suspendidas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán? ¿Cómo va a entrar esto en el juego de la geopolítica y también de la estrategia de cada una de las partes? Bueno, yo creo que añade presión a la negociación. Sabemos que los Emiratos es un aliado principal de los Estados Unidos en el Medio Oriente y, por supuesto, Estados Unidos va a tener más aliciente, si cabe, para desbloquear el estrecho de Hormuz y para desbloquear las negociaciones.
Lo que pasa que Estados Unidos, que supongo que es una pregunta que me haréis en algún momento, internamente, la política interna de Estados Unidos y las elecciones de midterm en noviembre le van a poner un escenario bastante sombrío al señor Trump, a no ser que pueda declarar una narrativa de victoria sobre la negociación que ahora mismo realmente está en el aire. Calculó mal Trump con esta estrategia porque vemos que Irán de alguna manera está ganando tiempo y el conflicto no cesa. Además que el estrecho de Hormuz no se termina de desbloquear porque existe el cierre de Irán, pero también el bloqueo naval de Estados Unidos y que ha sido la pieza clave en el marco de estas negociaciones que no se terminan de destrabar. Yo creo, desde mi punto de vista, sin duda ha habido un fallo de cálculo, un fallo de estrategia. Estados Unidos últimamente, en las últimas décadas, se caracteriza por entrar en los conflictos pero no saber salir de ellos, y el señor Trump ha probado evidentemente ha miscalculado el efecto y la estrategia de todo el conflicto, y ahora, bueno, pues también desde el punto de vista occidental se ha menospreciado mucho y se ha infravalorado mucho el mundo de Irán. Creíamos que eran unos señores agarrados a la religión y a túnicas largas y barbas largas, y parece que son bastante más estratégicos desde el punto de vista político y desde el punto de vista del conflicto. Con lo cual, sí, la respuesta a tu pregunta es un fallo de estrategia, además, más o menos imperdonable del señor Trump. ¿A qué apunta ahora lo que Estados Unidos está diciendo de que va a apelar a la desnuclearización en estas negociaciones? Es decir, determinar si esta Claro. estrategia busca ser más pragmática respecto a las posiciones irreconciliables que han tenido las partes durante mucho tiempo y que esto se pone en relieve justamente ahora. Sin duda, el señor Trump anunciando la posible dejada de fuera del pacto, de la tregua o de como queramos mirar el acuerdo, dejando fuera el acuerdo nuclear, pues está muy claro que ha visto que los iraníes no se van a bajar de la línea roja, que es la soberanía energética y nuclear del país. Entonces, bueno, a ver, por una parte es una buena noticia que el señor Trump anuncie que el acuerdo nuclear se va a dejar fuera de las negociaciones, y por otro lado, bueno, pues supongo que dependiendo de cómo use Irán la soberanía nuclear, pues podríamos enfrentarnos más adelante con el posible conflicto quizá un poco más importante y un poco más grave. Pero de momento yo creo que son buenas noticias. Dadas las señales que hay, ¿en qué creen que puedan terminar estas negociaciones, posibles acercamientos que se puedan ver entre Irán y Estados Unidos con la mediación de Pakistán, dado que Teherán está considerando negociar, como lo ha dicho públicamente su canciller Abbas Araghchi, y además Trump ha mantenido optimismo, sin embargo, está como presionando también a la otra parte para que termine de decidir? Sí, sí. A ver, nadie sabe realmente, aunque los periodistas nos estéis preguntando a diario, nadie sabe lo que va a pasar porque Trump es imprevisible. Pero lo cierto es que cuanto más pasa el tiempo, la imprevisibilidad de Trump se vuelve más audaz y más locura. Con lo cual, el paso del tiempo debe ponernos cada vez más cerca sobre un anuncio de cese final de las hostilidades y de reapertura del estrecho de Hormuz y de reapertura de, digamos, esa vía tan fundamental para el resto del mundo. Con lo cual, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero intuimos que el final cada vez está más cerca porque Trump no puede permitirse meterse en el verano con un conflicto abierto. Hay hostilidades internas en Estados Unidos. No solo los demócratas se pueden rearmar, sino que el mundo maca empieza a dividirse. Con lo cual, Trump tiene que encontrar una salida rápida al conflicto o enfrentarse a las consecuencias que pueden ya tener un barril de petróleo muy caro y el efecto para los bolsillos de los norteamericanos.
Además, el precio del combustible subiendo, ¿no?, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, estimado Oscar, por acompañarnos estos minutos para entender en este momento en qué punto estamos de este conflicto en Medio Oriente y también lo que está pasando respecto al mercado energético. Gracias, muy amable. Un placer estar con vosotros. Gracias. Hemos estado conversando con Oscar Martínez Tapia, es profesor de Relaciones Internacionales de EA University, hasta ahora con nosotros desde España.